¿Qué tal amigos? Soy Fernando Sanmartán y es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a esta transmisión que TV UNAM realiza del primer programa de la segunda temporada de conciertos 2017 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl. Y ya estamos de regreso después de esta semana que nos ha dado la oportunidad de reflexionar y de recuperar fuerzas tras finalizar una primera temporada de conciertos muy intensa y que culminó con una gala espléndida, al final de la cual gozamos con la impresionante interpretación de Los Pinos de Roma de Respighi. Y en esta ocasión escucharemos un programa conformado por el homenaje a Federico García Lorca del compositor mexicano nacido en Santiago Papasquiaro, Durango. Por supuesto me refiero a Silvestre Revueltas. Y del poema sinfónico El Quijote del compositor alemán Richard Strauss. Para este concierto, la Orquesta Filarmónica de la UNAM contará con la participación como director huésped del maestro Iván López Reynoso y del chelista César Martínez Burguet como solista en el poema sinfónico de Richard Strauss. Y como le comenté hace un momento, nuestro concierto se inicia con una obra que surgió como resultado de la profunda admiración que Silvestre Revueltas experimentara por la poesía del gran poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, pero principalmente por el pesar que le provocó el enterarse de la trágica muerte de este, que como usted recordará, acaeció en circunstancias que aún no terminan de esclarecerse plenamente. Todo hace suponer que la madrugada del 18 de agosto de 1936, aunque algunos aseguran que fue el 19, después de haber permanecido unos días en la cárcel y sin mediar ningún tipo de proceso judicial, Federico García Lorca fue fusilado en algún punto del camino que conduce de Biznar a Alcáfar por integrantes de la guarnición militar sublevada en Granada en los comienzos de la Guerra Civil Española. Independientemente de las causas que se adujeron para justificar tan bárbaro crimen, lo cierto es que este acontecimiento sacudió al mundo intelectual y artístico, no solo de Europa, sino también de nuestro continente. Uno de los personajes de la vida cultural de nuestro país que sentía una profunda admiración por los versos de Lorca era precisamente Silvestre Revueltas, quien curiosamente había nacido solo un año después que el poeta granadino. De hecho, hay que recordar que en varias ocasiones Revueltas se basó en sus poemas para componer canciones. Y hay quienes aseguran que ya desde finales de 1935, Revueltas trabajaba sobre una obra instrumental cuya intención era rendir un homenaje al poeta español, de la cual había concluido los que actualmente son los movimientos primero y tercero de esta composición. Fue entonces que llegó la noticia del trágico suceso, a partir del cual Revueltas compuso el movimiento central, que por lo mismo lleva el título de Duelo, y que está construido tomando como modelo los llamados martinetes de la música flamenca, los cuales son cantos gitanos que se ejecutan sin acompañamiento de guitarra sobre un ritmo constante y que, según los entendidos, hunde sus raíces en los cantos que se ejecutaban en las fraguas. Por otro lado, es interesante observar que la dotación instrumental que utiliza Revueltas es muy singular, pues es en realidad un conjunto de cámara conformado por pícolo, clarinete, dos trompetas, trombón, tuba, tam-tam, xilófono, piano, dos violines y contrabajo. Si usted se fija, no hay ni chelos ni violas, así como tampoco alientos graves, como el fagot, razón por la cual en más de un momento el tejido sonoro adquiere la textura propia de una banda pueblerina, lo cual contribuye el uso de patrones rítmicos insistentes, digamos ostinatos, y el carácter folclórico de las melodías utilizadas por Revueltas, tanto en el primer y tercer movimientos, denominados respectivamente baile y son. En la interpretación que llevará a cabo el día de hoy la OFUNAM, de este homenaje a Federico García Lorca, tendremos la oportunidad de escuchar al principio e intercalados entre los distintos movimientos algunos de los poemas escritos por quien es considerado por muchos como el poeta más importante del siglo XX en España. La declamación de los mismos correrá a cargo de Benito Taibo, poeta, periodista y un gran promotor de la lectura en nuestro país. Quisiera invitarlo ahora, antes de trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, a escuchar los comentarios del maestro Iván López Reynoso, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en este primer programa de nuestra segunda temporada de conciertos 2017.
Yo soy Iván López Reynoso, soy el director huésped de esta semana de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Bueno, nos parece muy importante presentar dentro del libro y la rosa, que es desde luego una fiesta, una feria muy importante para el Centro Cultural Universitario, mezclar y presentar la posibilidad y las múltiples facetas en las que la literatura y la música conviven en la historia. Y tenemos dos obras maestras, dos obras espectaculares, que además juntas le dan un título al concierto muy importante y muy llamativo, que son Las Revueltas de Cervantes, al presentar la obra de García Lorca, musicalizada por Silvestre Revueltas, y la obra de Cervantes, musicalizada por Richard Strauss. Entonces tenemos un programa en dos partes, con dos piezas, el homenaje a García Lorca de Revueltas en la primera mitad y el Don Quijote de Richard Strauss en la segunda, una de las piezas más importantes del repertorio sinfónico. Benito Taibo tendrá una participación especial en los programas de este fin de semana. El primero, con el homenaje a García Lorca, va a leer fragmentos de la obra de García Lorca, intercalada en los tres movimientos que forman el homenaje de Silvestre Revueltas. Y en la segunda mitad va a hacer una participación también importante, leyendo un fragmento más amplio o fragmentos más amplios del Quijote de Cervantes antes de tocar la pieza completa de Strauss. Es una obra muy visual, ¿no? Muy interesante también musicalmente, pero es una obra prácticamente una obra de teatro hecha música. Y pues bien, queridos amigos, todo está listo para trasladarnos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado la tercera llamada para el comienzo de nuestro primer programa de la temporada, que, como le he comentado, se inicia con la ejecución del homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas, con el maestro Benito Taibo en la lectura de los poemas de Federico García Lorca y el maestro Iván López Reynoso como director huésped de la UFUNAM. Quisiera comentarle, antes de que aparezca en el escenario el maestro López Reynoso, que originalmente Revueltas tenía la intención de llamar a esta obra Llanto por Federico García Lorca. La obra fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes el 14 de noviembre de 1936, apenas 3 meses después de la muerte del poeta español. Y al año siguiente Revueltas tuvo la oportunidad de viajar a España como parte de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios y dirigir el 19 de septiembre en Madrid, en plena guerra civil, el estreno en Europa de la obra con la que honraba la memoria del poeta asesinado. Hoy, 23 de abril, fiesta del libro y de la rosa, venimos a celebrar a Federico García Lorca, poeta del pueblo, a celebrar su corta pero sin duda prodigiosa y luminosa vida. Nace el 5 de junio de 1898 en Fuentevaqueros, Granada, España, y es asesinado vil, cobardemente, el 18 de agosto de 1936 en el camino de Biznar a Alfacar, en plena Guerra Civil Española. Este es el prólogo. Granada, 7 de agosto de 1918. Dejaría en este libro toda mi alma. Este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Qué tristeza tan honda es mirar los retablos de dolores y penas que un corazón levanta. Ver pasar los espectros de vidas que se borran, ver al hombre desnudo en Pegaso sin alas. Ver la vida y la muerte, la síntesis del mundo que en espacios profundos se miran y se abrazan. Un libro de poesías es el otoño muerto. Los versos son las hojas negras en tierras blancas.
y la voz que los lee es el soplo del viento que les hunde en los pechos entrañables distancias. El poeta es un árbol con frutos de tristeza y con hojas marchitas de llorar lo que se ama. El poeta es el médium de la naturaleza que explica su grandeza por medio de palabras. El poeta comprende todo lo incomprensible y a cosas que se odian, él amigas las llama. Sabe que los senderos son todos imposibles y por eso de noche va por ellos en calma. En los libros de versos, entre rosas de sangre van pasando las tristes y eternas caravanas que hicieron al poeta cuando llora en las tardes rodeado y ceñido por sus propios fantasmas. Poesía es amargura, miel celeste que emana de un panal invisible que fabrican las almas. Poesía es lo imposible, hecho posible. Arpa que tiene en vez de cuerdas corazones y llamas. Poesía es la vida que cruzamos con ansia, esperando al que lleva sin rumbo nuestra barca. Libros dulces de versos son los astros que pasan por el silencio mudo al reino de la nada, escribiendo en el cielo sus estrofas de plata. Oh, qué penas tan hondas y nunca remediadas las voces dolorosas que los poetas cantan. Dejaría en el libro toda mi alma.
Canción otoñal. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que han nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris. También sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda, y la garra de los años hace un sudario con ellas. ¿Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? ¿Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña? ¿O nunca será posible la solución del problema? Y si el amor nos engaña, ¿quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late de cerca? Si la esperanza se apaga y la Babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos de la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piedras, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son tan blancas como mi pena.
Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas y en el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las altas barandas. Barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la guitarra. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Acabamos de escuchar la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, ha realizado de la obra de Silvestre Revueltas, homenaje a Federico García Lorca, con la participación de Benito Taibo en la lectura de algunos poemas del poeta granadino, seleccionados ex profeso para esta ocasión. Y mientras se lleva a cabo la pausa necesaria para poner el escenario en condiciones de recibir a toda la orquesta, porque ya se imaginará usted que para ejecutar las obras de Richard Strauss se necesita de una agrupación instrumental muy numerosa, quisiera compartir con ustedes algunos datos interesantes en torno precisamente a la obra de este compositor que escucharemos a continuación, el poema sinfónico Don Quijote. Y pues, ¿quién no ha leído El Quijote? Bueno, sé que es una pregunta incómoda porque la mayoría de la gente sabe de la existencia de esta novela, y podría reconocer la figura de su protagonista y la de su escudero Sancho Panza en cualquier tipo de representación visual. Conoce también la famosa aventura de los molinos de viento y hasta sabe que el caballo de Don Quijote se llamaba Rocinante. Pero lo cierto es que muy pocas personas, comparativamente hablando con las muchas que conocen al personaje, han leído la obra cumbre no solo de Miguel de Cervantes Saavedra, sino tal vez de toda la literatura hispanoamericana. De hecho, si hemos de creer en las estadísticas, es el libro más traducido a otras lenguas después de la Biblia. Ha inspirado la obra de pintores, grabadores, escultores, poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos, cineastas, coreógrafos y, por supuesto, músicos. Pero pese a todo esto, es una obra muy poco leída, al igual que las grandes obras literarias como la Ilíada, la Divina Comedia, el Paraíso Perdido o el Fausto. Ojalá que a quien no haya leído El Quijote, al escuchar este poema sinfónico, le inspire a hacerlo. Lo cierto es que Strauss era un gran admirador de la obra de Cervantes y decide en 1897 emprender la composición de un poema sinfónico tomándola como punto de partida. Así, para cuando compone lo que llamó Variaciones Fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco, tiene 33 años de edad. Había regresado a su ciudad natal para ocupar la dirección de la orquesta del Teatro de la Ópera de Múnich, y había compuesto ya la mayoría de sus poemas sinfónicos, como Macbeth, Don Juan, Muerte y Transfiguración y Así habló Zaratustra. Había dado un giro de 180 grados en sus concepciones musicales que se habían iniciado con una profunda admiración hacia la música de Johannes Brahms y un desprecio absoluto hacia la música de Richard Wagner, para transformarse en un culto que rayaba en la idolatría hacia la música de este último. De hecho, en algún momento, Strauss se atrevió a profetizar que después de 10 años nadie recordaría a Richard Wagner. Mire usted, bien reza el dicho que cae más pronto un hablador que un cojo, y Richard Strauss tuvo que comerse sus palabras.
Lo cierto es que no solo admiraba las obras de Wagner, sino que siguió sus concepciones musicales en el sentido de que la música, sin necesidad de contar una historia, era capaz de ser el vehículo de expresión de una idea poética extramusical. Su credo artístico se basaba en la idea de que si uno desea crear una obra coherente en su espíritu y su estructura, si dicha obra está destinada a darle al oyente una impresión plástica, entonces aquello que el autor deseaba formular debe conformarse plásticamente en su mente. Y ello solo es posible a través del desarrollo de una idea poética, ya sea que exista o no un programa paralelo a la composición. Sin embargo, en el caso del Quijote, no es solo una idea poética la que subyace en las profundidades del discurso sonoro, sino en momentos muy específicos de la narración. Me refiero, por supuesto, a algunos de los pasajes más divertidos y pintorescos de la novela de Cervantes. La locura de Don Quijote, como consecuencia de la lectura de tantos libros de caballería, los combates contra el molino de viento y un rebaño de ovejas que son confundidos por él con un gigante y un ejército de infieles respectivamente, sus delirios por Dulcinea, la cabalgada por los aires, entre otros. Lo cual hace necesario, para comprender plenamente las intenciones de Strauss, haber leído, si no todo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuando menos los pasajes aludidos. Lo cierto es que a lo largo de todas las partes que conforman este inmenso y complejo poema sinfónico, la introducción, la presentación del tema, que en realidad son dos, el del Quijote, expuesto por el violonchelo, y el de Sancho Panza, inicialmente a cargo de la viola y posteriormente confiado al clarinete bajo y la tuba tenor, más las 10 variaciones relacionadas con distintos episodios de la narración, Strauss despliega todo tipo de recursos tímbricos que van desde las grandes masas sonoras propias de la orquesta posromántica, pasando por un tratamiento, digamos, camerístico de los instrumentos, hasta pasajes en los que imita el balido de las ovejas por medio de recursos, tales como el furulato en los alientos o el rugir del aire a través del uso de la máquina de viento. Para aquellos que no conocen lo que es un frulato, permítanme comentarles que es un efecto que se ejecuta en los instrumentos de viento haciendo vibrar la lengua. Algo así como frrrr. Que si el Quijote es una obra difícil, pues déjeme decirle que sí, entre otras cosas porque Strauss siempre se las arregló para hacer caso omiso de las recomendaciones de su padre, quien fuera por más de 40 años el cornista principal de la orquesta de la ópera de la corte de Baviera, en el sentido de escribir una música menos intelectual, compleja, polifónica e instrumentalmente recargada. De tal manera que es de esas músicas en las que si uno no se concentra, cuando menos uno se lo espera, se le van las cabras al monte y ya está pensando en otra cosa. Pero es momento ahora de pedirle que nos acompañe a compartir los comentarios del maestro César Martínez Burguet y del maestro Iván López Reynoso, solista invitado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y director huésped respectivamente. Acompáñenos. Hola, soy César Martínez Burguet, violonchelista. Esta semana vamos a estar tocando en la UFUNAM, bajo la batuta del maestro Iván López Reynoso, la obra de El Quijote de Richard Strauss. Es verdaderamente un placer tocar con esta maravillosa orquesta y en esta maravillosa sala, porque cuando yo era chico, una vez vi los conciertos en la tele, en TV UNAM precisamente, y dije, me encantaría tocar ahí algún día. Y bueno, ahorita es realidad y no lo esperaba, entonces es realmente una noticia maravillosa. Vamos a tocar durante la celebración de la Feria del Libro y la Rosa, la cual va a estar toda esta semana promocionándose, o estuvo esta semana promocionándose libros de diferentes autores, y bueno, pues culmina con este concierto, que es un concierto extraordinario. O sea, extraordinario significa que está fuera de temporada. Entonces estamos bien contentos de estar aquí. Esta obra básicamente es música de cámara, porque está hecha de muchas polifonías. Tiene diferentes personajes, como es el Quijote, el Sancho Panza, Dulcinea, y dentro de eso tiene diferentes escenas como los molinos, la vigilia del Quijote. Entonces es bastante interesante la forma en la cual uno tiene que interactuar con los diferentes instrumentos, los cuales representan
a los diferentes personajes. Ese es un reto. El otro reto es realmente no haber tocado nunca con ellos y de repente como integrarse a ellos, ¿no? Es tratar de conversar por medio de la música con ellos. Es una obra que es mi primera vez tocándola y yo no esperaba, porque me acaban de hablar apenas, y dije, está bien, y la verdad la he encontrado maravillosa. Me metí mucho más en la partitura, es decir, analicé cada voz, cada línea de cada instrumento, y eso se me hizo todavía más interesante, se me hace todavía más interesante al momento de interpretar, porque veo que existe una textura y muchísimas polifonías, que no solamente es un solo de cello, sino es todo mundo tiene una contribución dentro de esta pieza. La viola que es interpretada por el maestro Francisco Cedillo, tiene un papel importantísimo, el cual es Sancho Panza. También el clarinete bajo y diferentes instrumentos van parafraseando los diferentes personajes también. Es una obra riquísima, riquísima. En todos los aspectos. Realmente, cada vez que la estudio, cada vez que tomo esa partitura, es una belleza impresionante. Lo que nosotros vemos al escuchar es una textura hermosa, vemos las melodías, pero realmente si vamos a la partitura, a la música directamente, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran filosofía plasmada en ese papel que va a perdurar eternamente. Mi parte favorita yo creo que es toda la obra. No puedo decir que una parte no sea favorita porque todas me encantan. Usualmente a la gente le gusta la última parte, el final, el re mayor. Es realmente la muerte del Quijote. Es cuando el Quijote tiene tantas remembranzas de todo lo que pasó y termina realmente con glissando hacia rey, así como ¿no? Entonces realmente ese es el que le gusta más a la gente y me ha dicho mucho. A mí me gusta también, no solo eso, sino me gusta también todas las texturas camerísticas que tiene. O sea, realmente no puedo decir esta parte sí, esta parte no, me encanta toda la obra. Yo creo que no nos damos cuenta hasta que estamos realmente involucrados qué tan envuelto y qué tan a la par están la literatura y la música. Desde luego, muchas de las grandes obras, si no es que la gran mayoría de las grandes obras del catálogo sinfónico, del catálogo operístico, del catálogo musical, son basadas en la literatura o en grandes obras literarias. Toda la ópera, o la gran parte de la ópera, tenemos este ejemplo también, el Quijote, tenemos los poemas sinfónicos de Tchaikovsky basados en Shakespeare, tenemos música desde el barroco, tenemos un Quijote de Telemann también, en fin, hay muchísima música y desde luego son dos disciplinas que han convivido a lo largo de la historia. Entonces es muy importante presentar y además conjugar a los dos públicos y a las dos facetas de esta expresión cultural, la literatura y la música, en los programas de este fin de semana, que además son realmente afortunados porque estamos presentando no solamente un
un par de piezas musicalizadas a partir de obras literarias, sino que las obras musicales son también obras maestras. Desde luego García Lorca y Cervantes son emblemas y figuras importantísimas para la literatura, pero también Revueltas y Strauss lo son para la música. Entonces creo que es una combinación que resulta muy atractiva y muy interesante. Yo creo desde luego que es muy destacado que haya una participación narrativa en este programa. Creo que es la finalidad del concierto también, mostrar la maravillosa fusión entre música y literatura. Y qué mejor que teniendo una intervención tan destacada como la que tendremos con Benito Taibo. Son además dos momentos muy importantes de la literatura universal. Y nos vamos a encontrar con dos momentos también muy contrastantes, tanto de la literatura como de la música. Son Revueltas y Strauss muy distintos, así como lo son también García Lorca y Cervantes. Es de los más difíciles, sí. Es de los más, Strauss es de los más profundos, de los más, digámoslo así, innovadores y conservadores al mismo tiempo. Porque así como su música es muy desarrollada y muy intensa y muy catártica, también tiene un lenguaje más romántico que sus contemporáneos. No es un compositor, digámoslo así, vanguardista, como lo fue Stravinsky en el sentido contemporáneo, sino en el sentido neorromántico. Y esa es la gran magia de la música de Richard Strauss. Desde luego, la visión de estas dos piezas son más en el Quijote de Strauss que en el homenaje a García Lorca de Revueltas, pero sobre todo el Quijote es desde luego una gran obra de teatro para orquesta. Es una obra escrita tan bien y es tan hermosa y es tan compleja que nos estamos realmente enfrentando casi a un formato cinematográfico. Es una pieza muy visual, es una obra en donde se van a escuchar los diferentes pasajes en los que se basa la música. Escuchamos los molinos de viento, escuchamos el rebaño de ovejas, escuchamos lanzas, escuchamos temas caballerescos, escuchamos la gitanería de Dulcinea, escuchamos todo el material literario del Quijote de Cervantes está en el Quijote de Strauss. La maestría del Quijote de Strauss es que no está escrita de manera medieval o de manera, digamos, viendo hacia atrás, sino viendo hacia adelante. Es una pieza neorromántica, es una pieza evolutiva, es una pieza muy, muy desarrollada. Entonces, la mezcla tan afortunada entre los textos, que además leerá Benito Taibo del Quijote de Cervantes, y la música del Quijote de Strauss no se pueden separar, porque el Quijote de Strauss es literatura hecha música. Los dejo así con el poema sinfónico El Quijote de Richard Strauss en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la batuta de Iván López Reynoso. Un día como hoy, 23 de abril, pasa a la gloria Miguel de Cervantes. Por eso celebramos la fiesta del libro y la rosa. Nos deja un legado impresionante y va en su memoria 5 breves sonetos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de su edición de 1605. Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha. Tú que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado, sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida. Tú, a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor, aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera,
sus caballos aguije el rubio Apolo. Tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primera. Tú, sabio autor, al mundo único y solo. La señora Oriana a Dulcinea del Toboso. O quien tuviera hermosa Dulcinea por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso y trocara sus Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos y librea alma y cuerpo adornara y del famoso caballero que hiciste venturoso mirara alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara y fuera alegre el tiempo que fue triste y gozara los gustos sin escote. Orlando furioso a Don Quijote de la Mancha. Si no eres par, tampoco le has tenido, que par pudiera ser entre 1000 pares, ni puede haberle donde tú te hallares, invicto vencedor, jamás vencido. Orlando soy, Quijote, que perdido por Angélica, vi remotos mares, ofreciendo a la fama en sus altares aquel valor que respetó el olvido. No puedo ser tu igual, que este decoro se debe a tus proezas y a tu fama, puesto que como yo perdiste el seso, mas serlo haz mío, si al soberbio moro incita, fiero domas, que hoy nos llama iguales en amor, con mal suceso. Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Salve, varón famoso a quien fortuna cuando en el trato escuderil te puso, tan blanda y cuerdamente lo dispuso que lo pasaste sin desgracia alguna. Ya la asada o la hoz poco repugna, al andante ejercicio ya está en uso la llaneza escudera con que acuso al soberbio que intenta hollar la luna. Envidio a tu jumento y a tu nombre, y a tus alforjas igualmente envidio, que mostraron tu cuerda providencia. Salve otra vez, oh Sancho, tan buen hombre, que a solo tú, nuestro español Ovidio, con bus corona te hace reverencia. Epitafio. Aquí el valor de la española tierra, aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente de oliva coronando aquella guerra. Aquí en pequeño espacio veis se encierra nuestro claro lucero de occidente. Aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro bien todo destierra. Mirad quién es el mundo y su pujanza, y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria.